Buenas tardes, el día de hoy mis compañeros y yo venimos a explicarles un poco sobre los narcóticos y los alcaloides. Para dar una introducción, hablaremos sobre qué es un narcótico, el uso de los narcóticos, cómo deben ser medicados, los efectos secundarios que pueden ocasionar y algunos que son un poco raros en el ser humano, pero que pueden aparecer. Luego hablaremos sobre qué es un alcaloide, los alcaloides en las plantas y los efectos que tienen en el ser humano. Daremos algunas diferencias entre los opioides y opiáceos. Hablaremos del opio y por último daremos algunos ejemplos sobre los alcaloides del opio. Entonces empecemos sobre qué es un narcótico. Un narcótico es una sustancia que provoca sopor o sueño, una relajación muscular y un embotamiento de la sensibilidad. Cuando hablo de un embotamiento, me refiero a una ausencia temporal de la reacción a estímulos de intensidad normal, a los estímulos ambientales, los estímulos normales que se viven día a día. También se pueden denominar analgésicos opioides u opiáceos, así se conocen en la sociedad, la gente los confunde o los toma como si fueran lo mismo. Entonces aquí más adelante mis compañeros darán algunas diferencias sobre los opioides, opiáceos y los alcaloides, que en sí los tres tienen mucho que ver con los narcóticos, pero no son lo mismo. Y funcionan al fijarse a receptores en el cerebro, lo cual bloquea la sensación de dolor. Lo que me refería anteriormente, los estímulos los bloquean, entonces no deja que el cuerpo humano sienta dolor. Hablaremos de los usos de del uso de los narcóticos. Estos narcóticos tienen que ser tomados por receta médica. El médico tiene que recetarlos de acuerdo a cada persona y las necesidades que tiene cada uno. Por esta misma razón, una persona no debe tomar narcóticos que se hayan recetado a otra persona, ya que las cantidades son muy específicas y pueden ser muy peligrosas si se exceden estas. Se deben mezclar los narcóticos. No se deben mezclar, los narcóticos con otros medicamentos como antihistamínicos, somníferos o con alcohol, ya que en sí un narcótico tiene un efecto muy fuerte en el cuerpo humano. Entonces, si es mezclado con antihistamínicos o con somníferos, pueden provocar que la persona entre en coma o puede llevarlo hasta la muerte por una sobredosis. Por último, no conducir ni manejar maquinaria pesada después de tomar un narcótico, ya que como estos provocan un embotamiento, provocan como esa falta de estímulos o ese sueño, entonces esto puede resultar muy peligroso. Ahora hablaremos sobre los efectos secundarios. Los narcóticos pueden provocar somnolencia, estreñimiento, náuseas, vómitos o cambios en el estado de ánimo. Estos son como los efectos secundarios más normales, más comunes. Ya cuando una persona presenta mareos, presenta comezón, algunos efectos mentales como sueños extraños o alteraciones en el pensamiento, presenta dificultad para orinar o una respiración lenta, trastornos respiratorios, se debe consultar a un médico porque en sí estos efectos pueden que le den a una persona, pero no son efectos secundarios normales, son muy raros en el cuerpo humano, entonces tiene que ser controlado por un médico si se presentan. Cabe aclarar que cada persona va a reaccionar diferente a los narcóticos y va a presentar diferentes efectos secundarios, puede que no estén en esta lista o puede que sí, pero no van a ser iguales en todas las personas y menos si las cantidades recetadas no son las mismas, ya que cada persona necesita una receta de acuerdo a sus necesidades, no se debe exceder esta prescripción porque puede resultar muy peligroso y puede llegar hasta la muerte de una persona. Antes de pasar al concepto de alcaloide, repasemos un poquito la historia de este. En el siglo XIX se lograron verdaderos adelantos en la farmacología, con el sucesivo aporte de los alcaloides procedentes de varias plantas, sustancias de mayor eficacia por ser básicamente los principios activos. Este avance había sido precedido por los trabajos del sueco Carl Scheele, quien logró aislar los ácidos orgánicos de las plantas, y el joven boticario Friedrich Wilhelm,
que con sus audaces y llamativos experimentos descubrió en 1816 el principio activo más importante del opio de la amapola, la morfina. ¿Qué es un alcaloide? Un alcaloide es un compuesto orgánico de tipo nitrogenado que producen ciertas plantas. Se caracteriza por su estructura molecular compleja, que es a base de átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Existen aproximadamente 5.000 alcaloides. Todos son de naturaleza alcalina, por lo que tienen un sabor amargo. De ahí proviene su nombre. Dichos compuestos generan efectos psicológicos de distintas clases, que constituyen la base de las drogas como la cocaína y la morfina. Estos generan efectos negativos o positivos en el sistema nervioso central y existe una gran probabilidad de que pueda intoxicar al ser humano. Alcaloides en plantas. La mayoría de estas tienen origen vegetal. Estos compuestos se pueden encontrar en toda la planta, como solo se pueden encontrar en las hijas, las raíces, las semillas y los frutos. Estos cumplen la función en la planta de servir como defensas naturales contra los animales y hongos, y suelen producir efectos fisiológicos en los animales. La mayoría de las plantas medicinales, tóxicas y alucinógenas deben sus efectos a la actividad biológica de los alcaloides. Los métodos de extracción son muy variados. Normalmente los alcaloides se extraen de la planta con agua si están en forma de sales, o sea, solubles, o con ácido clorhídrico diluido si están en forma insoluble. Algunos alcaloides que se encuentran en la naturaleza son la anfetamina, que tiene de origen de la efedrina, la cafeína, que se proviene del café, la cocaína, que proviene de la hoja de coca, la codeína, que proviene del opio, la efedrina, que proviene de la ephedra vulgaris, la escopolamina, que proviene de las solanáceas, la heroína, que proviene de la morfina, que proviene del opio, la nicotina, que se extrae del tabaco, y la papaverina, que se extrae de la amapola del opio. Efectos de los alcaloides en el ser humano. Los alcaloides son psicoactivos, por lo tanto contribuyen a atenuar el dolor y al tratamiento de personas con trastornos mentales. Pueden provocar una dependencia en la persona, la cual incluso experimenta cambios físicos y psicológicos al no consumirlo, el llamado síndrome de abstinencia, que consiste en un conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que aparecen en una persona cuando deja bruscamente de tomar una sustancia a la cual está habituada o es adicta, especialmente una droga. En algunos casos, como ocurre con la cocaína, la adicción que genera es muy fuerte y los efectos para la salud resultan muy dañinos por el consumo. En otros productos los efectos son menores, como sucede con la cafeína. El uso de estas sustancias puede ser tanto beneficioso como perjudicial para la salud. Por esta razón debe ser autorizado y regulado por un médico antes de ser consumido, para evitar efectos negativos. Bueno, 7. Opioides y opiáceos. Bueno, los opiáceos son principalmente medicamentos que imitan la actividad de las endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Bueno, las endorfinas son unas sustancias que produce el cuerpo para controlar o regular el dolor. Son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta del opio. En diapositivas posteriores vamos a ver y voy a explicar algo sobre la planta del opio y esta sustancia. Por extensión, se denominan también así los productos químicos derivados de la morfina, ya que la morfina es una de las principales y por excelencia un opiáceo. De esto pues se van a derivar o van a salir o se van a producir diferentes opiáceos que tienen como materia prima ella misma. Los opioides. ¿Qué son los opioides? Bueno, los opioides son aquellas sustancias endógenas o exógenas que tienen un efecto análogo al de la morfina y poseen actividad intrínseca. No todos los opioides son opiáceos, ni todos los opiáceos son opioides. Existen naturales y sintéticos, así como los péptidos opioides endógenos,
Se unen específicamente y con una gran afinidad a los receptores opioides. Receptores opioides. Se localizan frecuentemente en la porción final del axón presináptico de la célula nerviosa. Al lado derecho hay una imagen que permite entender o permite comprender mejor esta acción. Los receptores opioides también modulan la liberación de los neurotransmisores al inhibir o no permitir la entrada en el funcionamiento del potencial de acción. El opio, como les comenté en esta diapositiva, se puede mostrar la planta de la que sale la sustancia llamada opio, y es una sustancia que se obtiene desecando el jugo de las cabezas de adormideras verdes. Aquí se puede ver estos palitos con cabezas verdes, se desecan y permiten la extracción de la sustancia llamada opio. Tiene, entre otras, propiedades analgésicas, hipnóticas y narcotizantes, y su consumo puede provocar dependencia. Cuenta con varios alcaloides, que son los que le dan su particular potencia como droga, después de haber dejado que la dormidera exude el látex blanco y lechoso, del que se extrae el opio propiamente dicho, como acá arriba. Y 9. Uno de los últimos subtítulos o explicaciones: alcaloides del opio. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Voy a explicar algo muy por encima, yo creo, de ellos, como para tener como contextualizado qué es cada uno. Comencemos la morfina con una fórmula molecular mostrada aquí y una estructural C17H19NO3. Bueno, la morfina es un vasodilatador periférico, por lo que si bien causa dolor corporal y enrojecimiento, se produce una pérdida de calor del cuerpo. Su efecto tiene una duración más o menos de 4 o 5 horas y se usa para aliviar el dolor de moderado a fuerte. Comienza a hacer efecto más o menos aproximadamente unos 30 minutos después de tomarla y se elimina por vía urinaria y biliar. La heroína. La heroína es una droga ilegal, sumamente adictiva, que se procesa a partir de la morfina. Como antes yo he dicho que la morfina es de la que se derivan las demás, entonces se procesa a partir de la morfina. La heroína es un polvo blanco que tiene un sabor amargo, que se origina principalmente en América del Sur y en menor medida en el sudeste de Asia, y domina los mercados estadounidenses. Tiene como fórmula molecular C21H23NO5. Aquí se pueden observar las fórmulas, entonces vamos a pasar a las demás. Tebaína. Bueno, la tebaína es químicamente similar a la codeína y a la morfina, ya que todas se derivan de esta. Se usa principalmente para crear derivados sintéticos como la oxicodona y la naloxona, que son cetonas. Es fuertemente estimulante, pero sin embargo analgésico menor que la morfina. Y tiene como fórmula molecular C19H21NO3. La narcotina. Bueno, la narcotina es una sustancia sólida, transparente, inodora, insoluble en el agua y que cristaliza en prismas rectos de base rombal. La acción narcótica de la narcotina es muy débil. Bueno, continuamos con la papaverina, que se usa para mejorar el flujo sanguíneo en pacientes con problemas de circulación. Funciona al relajar los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir con facilidad al corazón y a través del cuerpo. Sé que es un vasodilatador. Codeína. Y se me olvidó decir la fórmula molecular, que es C20H21NO4. Ahora sí, la codeína es una sustancia extraída del opio
con duración del efecto de ella más o menos de 4 a 6 horas. Es menos tóxica que la morfina. Se emplea en medicina como analgésico y narcótico y para calmar la tos y la diarrea. Puede causar en el sistema nervioso central somnolencia, embotamiento, letargia y disminución del rendimiento físico y mental. Y como por último, alcaloides del opio, la narceína, que es una molécula bastante grande, tiene como fórmula molecular C23H27NO8. La narceína, por supuesto, es un compuesto cristalino y amargo con efectos narcóticos y fue formalmente utilizado como un subtítulo de la morfina. O un subtítulo o sea, lo que pasó fue que estaban utilizando la morfina y necesitaban una componente diferente, entonces fue como un sustituto de la morfina. Su nombre se deriva de la lengua griega y el significado de narceína en griega, en la lengua griega es somnolencia. Bueno, gracias.